Los logros de la civilización griega se han convertido en la base de la cultura occidental. Supieron sintetizar el conocimiento de los pueblos de Oriente. En la antigüedad, los griegos ocuparon la península de los Balcanes, denominada Grecia continental, las costas del Asia Menor, numerosas islas del mar Egeo y mar Jónico o Grecia insular, y la zona sur de la península itálica, conocida como Magna Grecia. Su relieve se caracterizó por ser montañosa, dificultando las comunicaciones por tierra. También contaba con amplias llanuras y valles para el desarrollo de la agricultura. Sus costas, al poseer numerosos puertos naturales, hicieron que la pesca y el comercio marítimo fueran actividades muy importantes. Sus primeros habitantes eran los pelasgos. Probablemente eran de origen caucásico, iraniano o camitas, originarios del norte de África. Ocuparon la isla de Creta y fundaron importantes centros urbanos como Knossos y Faistos. A la civilización cretense también se le conoce como minoica, en honor al legendario rey Minos. Tuvieron un estado talasocrático, pues su poderío se basaba en la actividad comercial marítima. Fue el primer imperio marítimo de la historia. Los cretenses sostenían un intenso intercambio comercial con Egipto y pueblos del Asia Menor. En Creta coexistieron varios reyes que dominaban distintos sectores de la isla. Cada uno de ellos gobernaba en sus respectivos palacios. Desarrollaron un sistema de escritura conocida como lineal A. Su utilidad principal era registrar los pagos y los productos que se almacenaban en los depósitos de los palacios. Las contradicciones internas y la invasión de los aqueos generaron su colapso alrededor del 1500 antes de nuestra era. Los aqueos ingresan a la península balcánica y fundan varias ciudades como Micenas, Tebas, Ítaca, Atenas, entre otras, sobresaliendo el reino de Micenas. Estos pueblos poseían armas de bronce y carros de guerra, y se impusieron sobre la isla de Creta asimilando su cultura. Los aqueos aprendieron de los cretenses los secretos del comercio marítimo, permitiéndoles ejercer influencia por todo el Mediterráneo oriental. Los sobrevivientes de Creta huyeron a las costas del norte de Asia Menor y fundaron la ciudad de Troya. Con el tiempo llegó a tener una gran importancia comercial, la cual hizo que entre en rivalidad con Micenas, desencadenando la guerra con Troya, que fue inmortalizada por Homero en la Ilíada. En el año 1200 antes de nuestra era se produce una oleada de invasiones, principalmente de los dorios, que trajeron consigo armas de hierro y peleaban montados a caballo, acabando con la civilización micénica. Nuevas oleadas migratorias se asentaron en estos territorios. Ellos eran los dorios, los jonios y eolios, que provenían del centro de Europa. Estas invasiones produjeron saqueos y actos de violencia, desapareciendo el legado cultural de los cretenses y que los mecénicos habían conservado. En este tiempo se forman las ciudades-estados, o llamadas también polis. Cada una de ellas tenían su propia organización política, social y económica. Las más destacadas fueron Atenas y Esparta. Estas ciudades-estados eran relativamente pequeñas, nunca se unificaron, pero siempre existió una unidad de tipo cultural llamado pan-helenismo. Es decir, en la antigüedad nunca existió un país llamado Grecia. Fueron los romanos quienes llamaron griegos. Todos estos pueblos se consideraban descendientes de un ser legendario llamado Helen, por lo que se llamaban a sí mismos helenos. Por eso, la comunidad cultural que formaron se conoce como Hélade. Como una expresión de lazos culturales de las polis griegas, surgen los Juegos Panhelénicos alrededor del 776 antes de nuestra era, y se realizaban cada 4 años con la participación de los representantes de todas las ciudades griegas.
Entre el siglo VIII y VI, los griegos se vieron obligados a abandonar sus polis para buscar nuevas tierras y establecer colonias, debido a que estas tierras estaban concentradas en el poder de unos pocos y el aumento de la población. La colonización de nuevos territorios no frenó el descontento social. Por tal motivo, surgieron legisladores que reformaron a través de leyes en las diferentes polis. Los más destacados fueron Licurgo en Esparta, Dracón y Solón en Atenas. Lamentablemente, muchas de estas leyes no solucionaron todos los problemas, por lo que aparecieron gobiernos tiranos, como el de Pisístrato. Con el tiempo, algunas polis griegas desarrollaron otras formas de gobierno más evolucionados, como es el caso de Atenas, lugar donde surgió una democracia, promovida por Clístenes. En el año 500 antes de nuestra era aproximadamente, se produce un conflicto entre los estados griegos dirigidos por Atenas y el imperio persa. Nos referimos a las guerras médicas. Se produjeron cruentas batallas. Las más representativas fueron las de Maratón, Salamina, Platea y Micala. Luego de sus victorias sobre el imperio persa, Atenas vio una magnífica oportunidad para apropiarse de sus recursos, controlar el mar Egeo y ejercer la supremacía en el mundo heleno. Para ello, forma la Liga de Delos en el año 478 antes de nuestra era, iniciándose la tercera fase de las guerras médicas. Y después de sendas batallas, el imperio persa declina su afán expansionista y concede a Atenas la supremacía del control del comercio marítimo en la región. Se firma la paz en el año 449 antes de nuestra era. Las polis, en especial Atenas, alcanzaron un gran esplendor cultural y político, sobre todo durante el gobierno de Pericles. Pero la hegemonía de Atenas atemorizaba a Esparta, produciéndose un antagonismo entre estas dos polis, que los llevaría a desatar la guerra del Peloponeso. Si bien Esparta fue la vencedora, el mundo heleno quedó debilitada, favoreciendo el ascenso de los macedonios. La crisis del sistema esclavista en la antigua Grecia, el constante enfrentamiento entre las ciudades-estados, facilitó el ingreso de las fuerzas macedónicas. En el año 338 antes de nuestra era, Filipo II, rey de Macedonia, aplastó el ejército aliado de las polis en la batalla de Queronea y fundó la Liga de Corinto, cuya finalidad era iniciar una campaña contra el imperio persa. Sin embargo, cuando Filipo II se disponía a partir, fue asesinado por uno de sus oficiales. Tras su muerte ocurrida en el año 336 antes de nuestra era, su hijo Alejandro III, conocido como Alejandro Magno por sus conquistas militares, tomó el poder e inició la campaña contra Persia, cuando solo contaba con 20 años. Luego de controlar a las polis griegas, Alejandro cruzó el Helesponto y obtuvo su primera victoria en la batalla de Granicus, en el año 334 antes de nuestra era. Al año siguiente, derrotó nuevamente a los persas en la batalla de Issus. En el año 332 antes de nuestra era, ocupó Fenicia y Palestina, y luego se dirigió a Egipto, que en ese momento estaba bajo el dominio persa. Allí fundó la famosa ciudad de Alejandría. Finalmente, en el año 331 antes de nuestra era, cruzó el Éufrates y el Tigris y derrotó definitivamente a las fuerzas del emperador Darío III en la batalla de Gaugamela. Con la toma de su capital, Persépolis, marcó el final del imperio persa. Alejandro buscó ampliar sus dominios y en el año 326 antes de nuestra era llegó al valle del Indo, donde se enfrentó al rey Poros. No prosiguió más debido a que sus tropas se rehusaron a continuar por la prolongada campaña militar. Alejandro tuvo que retornar. Designó a Babilonia como capital de su imperio. Falleció en el año 323 antes de nuestra era, víctima de paludismo. Tan solo tenía
33 años de edad. Tras su muerte, su imperio se dividió en 4 reinos entre sus generales. Casandro obtendría Grecia y Macedonia. Con el tiempo, estos territorios se dispersaron en varios reinos helenísticos. Las constantes guerras entre estos reinos terminaron debilitándolos y no pudieron ofrecer resistencia alguna ante la expansión de una nueva potencia, Roma, que en el año 146 antes de nuestra era, Grecia y Macedonia se convirtieron en provincias romanas. La expansión de Alejandro Magno hacia Oriente permitió lo que hoy se conoce como helenismo, que no es otra cosa que la combinación de la cultura helénica y la cultura oriental.